¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. En este año especial, no solo desde el año pasado por lo que estamos viendo a nivel mundial con la pandemia, etcétera, sino también año especial para la ciudad de Río Grande. Está cumpliendo en este 2021 sus primeros 100 años la querida ciudad de Río Grande, aquí en la Tierra del Fuego. Por eso hoy vamos a dedicar el programa a reflejar entrevistas a antiguos pobladores que ya no están entre nosotros, pero que han dejado con sus historias, con sus anécdotas, datos interesantes de aquella ciudad. Y lo haremos con la entrevista que Lucho Torres en su momento, allá por el año 2005-2006, le realizó a Miguel Vítola, que fue un fotógrafo de larga trayectoria en toda Tierra del Fuego. De hecho, ha tenido y tiene una importante cantidad de fotografías que nos hablan de distintos momentos de Tierra del Fuego. Y también con la entrevista con Sarita Sutherland, ella de origen escocés, amó siempre hasta el final de sus días a la ciudad de Río Grande y nos va a ir contando también anécdotas de cómo era aquella ciudad fines de la década del 50 y principios del 60. Y cerraremos en el último bloque con la entrevista realizada al prefecto Díaz, quien estaba en ese momento, cuando se hizo la entrevista, a cargo de la prefectura de Río Grande, que como la prefectura de Ushuaia marcó también la historia y el crecimiento de la ciudad. Todo esto luego de esta primera pausa en los protagonistas del fin del mundo. Nos reconforta poder presentar las notas en el programa de hoy en este lugar que para nosotros es importantísimo, como es el Museo del Fin del Mundo. Este museo del cual hemos hablado y que próximamente vamos a ir contando toda su historia desde su apertura ya por el año 1979. Pero continuamos con esta serie de entrevistas por los 100 años de la ciudad de Río Grande. La primera entrevista entonces, hecha por Lucho Torres, corresponde a la charla que mantuvo con el fotógrafo Miguel Vítola. Yo soy Miguel Ángel Vítola, soy oriundo de Santa Fe, San Lorenzo, de un pueblo histórico, San Lorenzo, donde peleó por primera vez el general San Martín, el bautismo de los granaderos, donde yo de canillita, porque fui canillita, yo nunca oculto mi cuna. ¿Por qué no oculto mi cuna? Porque yo vivo a través del recuerdo y la imagen de mi padre, que me enseñó a lustrar zapatos, me enseñó a vender diarios, me enseñó a defender mi territorio en los cementerios para lavar nicho y ganar alguna propina. Para hacer espineles, remar canoa y pescar y vender el pescado, en fin, cosas que es un patrimonio paterno y materno que uno no puede olvidar nunca. Bueno, esto no es casualidad, bien lo dijiste vos, yo creo que estamos en un lugar sagrado, porque lógicamente acá fue el último reducto intelectual de la raza Yelnan. Y el hecho de haber llegado acá a Tierra del Fuego, bueno, fue un hecho que se originó a través de la Armada Argentina. Llegué en 1955, lógicamente, perdón, en 1953. En 1955 hubo el golpe. Así que bueno, son cosas que uno lógicamente va condensando la historia, o sea que la va reservando en todas sus etapas, ¿no? Yo no tuve una etapa lógicamente muy fácil de quedarme acá en Tierra del Fuego. Lo que ocurrió que cuando después del golpe en 1955, como es, la Armada, vos sabés muy bien que la Armada a través de Izarroja, un contraalmirante de Marina, fue el que derrocó a Perón. Entonces yo era un marino de servicios generales, radarista, telecomunicaciones, electrónico, meteorologista, ¿no es cierto? Y donde la Marina te preparaba muy bien en todos los recursos, más también los conocimientos geográficos de la zona costera,
¿no es cierto?, de toda la Patagonia, donde hay que hacer hincapié, yo siempre digo que hay que hacer hincapié, no hay que tributar, perdón, de que cuando acá se habla de la Armada, hablando de la Armada hay que hablar de argentinidad, hay que hablar de soberanía, hay que hablar de presencia. Yo cuando vine acá a la estación aeronaval todavía no estaban los dormitorios, nada, pero sí, lógicamente, estaba la estación de tránsito aéreo, la pista. Y me tocó, mirá qué casualidad que me tocó, los calabozos del presidio eran camarotes. Y a mí me tocó el camarote del petizo orejudo, de Sánchez Godino, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de historia atrás. Desde ya te digo que yo hasta en la actualidad, soy una persona muy aventurera, muy temeraria. Lógicamente que no me gusta ahora, lógicamente, el peligro como me gustaba antes. Yo digo dentro de la acción mía, dentro de mi profesión, ¿te das cuenta? Después de 1955 me comisionan, antes del golpe había cosas raras, ¿no es cierto? Y bueno, me tocó un traslado, se puede decir, instantáneo a la zona de Puerto Madero, donde estaba la escuadra de Río. Y bueno, yo no sabía por qué, por qué razón nos tocó ese traslado. Bueno, resulta ser que lo supimos después de 48 horas del golpe del 1955. Sinceramente, murieron muchos compañeros míos, muchísimos compañeros míos, porque yo estaba en la flota de Río, vi morir camadas míos, señaleros, electrónicos, timoneles. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, yo me parece hasta el día de hoy, tengo una estrella azul, con alas, ¿no es cierto? Muchas veces salí de muchos peligros, muchísimas veces, yo creo que más estando arriba que abajo. Y yo, bueno, no sé cómo me refugié en la Plaza de Mayo, me acuerdo muy bien, los Abraham Lincoln, los aviones Catalina, era estruendoso, horrible. Entonces, bueno, hasta el día de hoy no sé cómo fue esa salvación, que yo siempre digo, una salvación celestial. Eso fue en 1955. En 1955, el gran desastre de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Bueno, ¿Estabas en esa plaza? Estaba en esa plaza, yo estaba en esa plaza porque me venía corriendo desde Puerto Madero porque los bombardeaban los buques. Los Abraham Lincoln pasaban bombardeando los buques, igual que los Catalina, ¿no es cierto? ¿Vos eras fuerza militar? Sí, yo dentro de la Armada me había tocado, yo había estado en Ushuaia, estaba en Ushuaia, pero me tocó en comisión, ¿no es cierto?, a la flota de Río. Claro, Izar Roja precisaba todos los elementos, ¿te das cuenta?, para hacer el golpe a Perón, ¿no es cierto? Entonces, los cruceros, el crucero General Belgrano, el crucero La Argentina, lo puso radiado, o sea, fondeado en la Rada La Plata. Entonces, ahí es donde mandó el ultimátum a Perón. Si no, bombardeaba la artillería La Plata, era un verdugo. Pasado todo este momento, estuvimos en disponibilidad en el Ministerio de Marina y después vuelvo a Ushuaia, ¿no? Pero, ¿cómo llego yo a Ushuaia? Yo llego a Ushuaia de la Antártida, porque yo estuve en 1951 en destacamento antártico. ¿En qué base? En la base, de Sesión. Después de Sesión es abandonada por la erupción volcánica que hubo hasta la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, fue también otra estrella celestial, porque eso ocurría a las 4 de la mañana de un 11 de agosto de 1951. Date cuenta vos el estruendo en una Antártida, de las fumarolas que explotan, era cosa de que eran... una erupción volcánica. Una erupción volcánica, ¿no es cierto? ¿Y ustedes en la base? En la base, sí, en la base. Bueno, fueron abandonadas las bases, también la base de Estados Unidos, que estaba enfrente nuestro también, bases chilenas también, ¿no es cierto? Fueron abandonadas, inclusive todavía están abandonadas. Bueno, ahí me tocó un pase en comisión y aleo de Estado porque se había enfermado, lógicamente, el meteorologista, y como era de servicios generales, entonces, bueno, me tocó ahí. Yo decía sí a todo, ¿no es cierto? No había problema de nada. Mirá que date cuenta que de
tantos años de la Armada, 2 solamente fueron mis pases, los otros fueron pases en comisión, ¿no es cierto? Como decirte que como fui en el último viaje del Bahía Teti en la Vuelta al Mundo, en el Robinson acompañando la regata Buenos Aires-Río, el último viaje de la fragata Sarmiento, el desfile de la fragata Sarmiento en su despedida en el Mar del Plata, ¿no es cierto? El Espiro, un gemelo al Fournier que se hundió acá en 1946. Bueno, un montón de realidades y de conexiones vinculantes, ¿no es cierto?, a la vida de uno. En cierta noche en el destacamento observatorio de Isla de los Estados, yo me conectaba con todo el mundo en radiotelegrafía, ¿no es cierto? Y los buques que pasaban y que no podían a lo mejor hacer enlace con sus estaciones de origen de sus países, bueno, uno le daba una mano porque ahí era una zona de gran propagación la Isla de los Estados. Y un cierto día se me empaca el transmisor de radiotelegrafía y tenía que pasar el meteoro. Entonces, otra de las cualidades que uno aprendió en la vida, a mí me gustaba hacer imitaciones de sonido, de todo. Y bueno, dije que iba a pasar, mirá lo que dije, ¿no? Dije, porque tenía, fono, o sea, tenía audio de modulación. Modulación, lógicamente en castellano. Entonces, bueno, como no tenía transmisión, ¿no es cierto?, de radiotelegrafía, dije con la boca, y yo creo que voy a hacer, en este momento lo voy a hacer, porque yo sé que hay radiooperadores, entonces empecé a llamar, ¿no es cierto?, llamada general, o sea, llamada general y la característica de mi estación, LPA. Entonces, y le largaba todo el meteoro era a base de números, porque después los meteorologistas estaba codificado eso. Entonces, le decía, paso a transmitir. Y de paso a transmitir era el signo números, todos números. Y al final vos decías QSL. QSL interrogado. Quiere decir que a ver si había recibido, y yo recibía de todos lados. Recibido su tanto, con la boca. Creían que... ¿Y sabés cómo le hacía? Le decía, voy a ajustar transmisor. Voy a ajustar frecuencia. Le decía, ojo, buques internacionales, estaciones de radio costera. Y yo hacía... QSA, preguntaba. QSA interrogado. Me decían 4/4, 5/5, y lo estaba transmitiendo con la boca. Me encontré por primera vez con el padre Sina acá, con ese cura gaucho, ¿no es cierto? El que me abrió las puertas. No solamente me abrió las puertas de la iglesia, de lo espiritual, sino me abrió la puerta de su corazón, de su sentimiento, en fin, de una fraternidad que nunca había experimentado en mi vida de historia, en mi vida de fotógrafo. Actualmente, en estos momentos, quiero dejar la herencia como estoy dejando una herencia de la preocupación de la gente para conocer la historia del lugar. No es un fanatismo de una ocurrencia de un loco lindo o un loco monstruoso, no. Es un ser humano que quise copiar, quise emular al padre de Agostini, porque lo único que no pude hacer del padre de Agostini es ascender al Monte Olivia. Él ascendió en 1913 con un terrible equipo fotográfico, ascendió, puso una bandera argentina ya en la cúspide, ¿no es cierto? Eso es lo único que no pude hacer del padre de Agostino, pero sí recorrer todos sus rincones y aún más, descubrir yo otros rincones más de esta Tierra del Fuego que es tan imponente, tan misteriosa, mítica.
Ya en este tercer bloque, lo prometido, la nota realizada a Sarita Sutherland en la ciudad de Río Grande. Ella le contaba a Lucho Torge, tenía ese maravilloso microprograma Pioneros de la Patagonia Fueguina, vivencias de aquella ciudad, va a hablar de Malvinas, las Islas Malvinas, va a hablar también de su trabajo como docente y también de manera especial recuerda allá por el año 1960 en su casa, la casa de toda la vida en la calle Torne, pero cómo era la calle Torne y la ciudad de Río Grande en la década del 60. Lo compartimos. ¿Y qué sentido tenía hacer ese programa? No sé, era transmitir, es una lástima que no nos dejaban decir cosas que hubiéramos podido preguntar o ponernos más en contacto. Era todo escrito de lo que Todas teníamos noticias que se dar. ella traducía. Sí. Y eran todas cosas de gobierno, lo que se hacía, lo que no se hacía en el norte y eso. Que mucha, a lo mejor ni les interesa, ¿viste? ¿Era un informativo en inglés? Sí. Claro. ¿Y cómo saludaban a Malvinas? ¿Recuerda cuál era el saludo clásico? Sí, sí. Si era en la tarde, casi siempre era el atardecer a las 7:30. Así que good evening, Falkland Islands, or Malvina Islands. Y de ahí, bueno, hablar con la gente, no pudimos en eso, era transmitir nada más. Pero después hablé, me vinieron a buscar hace 3 años, creo que fue, a Radio Sol, para que hablara con el gobernador de Malvinas. Estaba el gobernador Ralph se llamaba él. Es un nombre, pero era el apellido de él. Y me preguntó si tenía parientes allá, le dije que sí. Me pidió los apellidos, les dije, porque son hermanos de mamá, uno de los hijos de un hermano de mamá. O sea que sigue haciendo cosas a esta edad como en sus años de joven. Sí, tal vez más ahora. Tal vez más, porque ella vive mucho en el Más campo. variación. Recién nos decía Sonia que usted está amenazando como Mirta Legrand, este es el último año y ya de aquí en más no enseñaré más. Sí. Pero no puede dejar. Bueno, pero bajé mucho este año, bajé mucho la cantidad, Sí. porque hace años tenía 120 alumnos, en turnos de 6, 7, hasta 10. Gente grande después de las 7 hasta las 12 de la noche, y en la mañana 3 turnos de mañana, a las 8 empezaba, y toda la tarde hasta las 7. A las 7 entraba gente mayor, acá tenía 3 meses. Está hecho con Cartoncitos de la hoja de té. los sobrecitos de té. con una de las nietas la hice. ¿Son trabajos recientes? Ese es el último que hizo ahora, sí. ¿Sí? Sí. Eso me lo habían contado, un matrimonio mochilero que vino de Estados Unidos. Y fueron a la comisaría y no sabían una sola palabra de castellano, nada. Entonces Sonia me los mandó acá a la casa. Y les serví una taza de té, charlábamos. Y cuando terminamos el té, me pidió los cartoncitos del té. Y yo le pregunté en qué lo empleaban, porque me daba cuenta de que para algo lo necesitaban. Y me dice, hacemos cuadros. Dice, muchas veces tenemos un cumpleaños al lado, cosas así, dice, en un rato hacemos un cuadro. Primero se dibuja y después se completa. Y esta la hemos hecho con Graciela, Con nietas, con la la hija señora de- de Marcelo Miranda. ¿sí? Y qué bien que queda. Sí, queda precioso, parece, Qué no bien parece que que queda. fuera Sí, papel. es la primera. Y Pero ahora vamos a hacer otra de un circo y esas cosas. Así, bueno, tenemos tiempo, un rato nada más. Bueno, Río Grande no salgo mucho, casi todos vienen acá. Emilia. Emilio Manifetti sí, hemos estado mucho porque hemos estado con las colectividades, con los antiguos pobladores, todo eso, hasta ahora. Ahora no, porque no puedo andar mucho,
Margarita, a veces. Margarita Fer. Sí, ahora está Margarita. Ha hecho muchas amistades, incluso con las colectividades de todas las razas que la vienen a ver, le festejan los cumpleaños. El día de Es una cumpleaños, persona muy- no sé dónde ponerme, muy si querida, arriba muy del techo, a dónde. Y Sarita, y con respecto a qué colectividad responde usted, ¿con cuál se siente identificada? ¿Con la escocesa? Escocesa, sí. Lo que pasa es Y- que la colectividad en realidad es Reino Unido, ¿no es cierto? Hay que poner, pero Y como la no mayoría que queremos tenemos es Escocia. que caigan mal, a lo mejor si ponemos la bandera británica, ¿viste? Porque hicimos una. No la hemos teníamos. puesto, la gente lo ha entendido. Que no Sí, la y tiene. pusimos el primer año, pero después hubo pequeños comentarios y no queremos tampoco por las excombatientes, a lo mejor lo sienten o algo así, no sé. Así que ponemos la escocesa que no tiene nada que ver unas con otras. Claro. Ustedes viven en esta calle Torne con esta intersección desde hace muchísimos años, Desde el 60 hicimos la desde el casa. mismo 60. Sí. Esto era muy distinto, muy diferente. Acá no había nada. Había 3 casitas enfrente, solas, de las primeras que hicieron. ¿En Y Batallón? acá una que otra en la manzana. La casa Sikulovich, Sí, muy poquitas casas. la casa de Paletti. La de Baez, Sí, Pero- pero eran pocas, pocas Muy casas. pocas. Sí, pocas casas. el Y- barrio de la esquina. Sí, ¿Y con cuál Río Grande se queda? ¿eh? ¿Con el de aquel tiempo o con el del tiempo actual? No, sí, ahora es el adelanto, es distinto una cosa a la otra. Claro. Son su pasión las plantas también, ¿no? Tenía más antes que ahora ya no pongo tantas. ¿Por qué? No, porque no cabe. Porque no caben, simplemente. No cabe. Pero aparte están muy lindas, quiere decir que usted las trata muy bien. Esta me la regalaron, tuve que ir a un jardín de infantes el otro Donde va la día. nieta, Y me la regalaron bisnieta, y le regalaron. Sí, porque una bisnietita Estaba contando los termina nietos y este bisnietos ahí año. para dar la cifra exacta. En los colegios he estado bastante. Con Emilia íbamos, o si no con... la señora que vive acá abajo. Me olvido los nombres, a veces se me... Ah, la señora Con de... Pichón. Ajá. Don Emilia. Y cuénteme de su familia como para ir terminando el reportaje. ¿Hasta dónde ya hay bisnietos? Tataranietas. Tataranietas. Tres. A ver. 3. Todas mujeres. Sí, todas mujeres las 3. Son chiquitas. La Decime mayor la- tiene 6 años. Sí, 5 Después hay años. dos 5 años más la chiquitas. nieta la mayor. Sí. Fueguinos. Fueguinos. todos. Todos son fueguinos. Todos los nietos, bisnietos y tataranietas. Él tiene 10 nietos, 24 bisnietos y 3 tataranietas. Tataranietas. Hemos venido a rendirle un homenaje a una pionera de esta ciudad, como maestra, como formadora de Soy alumnos. hija de pioneros, porque papá vino acá en 1903. Su mamá cuando se casó en el 17. Así que son Todo el sabía. siglo pasado, el siglo pasado ya. Lo sabíamos, lo sospechábamos, sabíamos que... Y queremos que la gente sepa quién es quién acá, porque tenemos muchos vecinos nuevos que por allí desconocen de la historia. No, y están muriendo todos muchos han fallecido también, ¿eh? Van a perder historia si no se apuran. Sí, eso es lo que digo siempre. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. así que- Papá llegó a la isla en esa época, ¿no? Contratado por los Menéndez, porque iban a buscar muchachos a Escocia para trabajar las ovejas, porque ellos no sabían trabajar con ovejas. Así que la primera vez que fueron a hacer las listas, se quiso escapar y la madre lo agarró, No lo vuelta a dejó venir, casa. No lo dejó venir. A Río Grande. Claro, A la zona de Argentina, Sala. a la Argentina. Sí, Claro. a un frigorífico, que era lo principal en ese tiempo. Ellos estaban desilusionados, como usted dijo, con esa esperanza que habían tenido en Punta Arenas, que no era real, no había tanta abundancia. Claro, sí. Tierra del Fuego era Eso distinto. eran, sí, los abuelos de parte de mamá. En Vinieron el a fuego Punta no había Arenas. nada. No, Había peor. establecimientos ganaderos, algunos, y nada Sí, más. eran pocos. Claro. Todo el mundo se conocía, eso sí. El frigorífico sí era importante. Sí, era muy importante en esa época. Bueno, ya lo habrás conocido trabajando bien, ¿no es cierto? Administraba en esa época Wood.
Gudol, sí, Gudol era un hombre joven en ese tiempo. Y había otros personajes que paraban en lo que es ahora la Oveja Negra. Que era la casa de administración. Ahí era donde bajábamos del campo y se iba ahí. Ah, era la administración de Primera Argentina. Claro, la Sí, casa grande. sí. Era una mansión. Sí. Inaccesible, no todo He el mundo. corrido por esa casa de los 2 años. Ah, Sí. tenemos imágenes de la casa. Sí, Hemos hecho. no las han conservado, linda, ¿eh? Es una Linda. mansión. Sí. Es muy importante. Claro, porque el abuelo cuando quiso venir la primera vez, la madre no lo permitió venir de Escocia. Entonces la segunda vez sí, ya se vino. Porque mi abuela tenía 15 hijos, Claro. 10 varones y 5 mujeres. La segunda vez sí le entregó una Biblia y A ya le todos dio les permiso entregaba. para venir. Eso fue en 1903. Clifton. No, No. Sutherland, Sutherland se pronuncia. Sí, Sutherland se pronuncia Sutherland. El abuelo, o sea, el papá de mamá. Después cuando él vino acá, vino para trabajar para Brown Menéndez. ¿No es cierto? Y estuvo, bueno, primero vino al frigorífico, después que ahí le contaba todas las peripecias, que no había camas, nada, no les daban ni siquiera frazadas y no tenían su primer sueldo adentro. Así que un compañero José de él le prestó unas frazadas, pero le daban cueros para colchón y cueros para de almohada. taparse. Sí. Y después, bueno, él fue, lo tuvieron, ¿no? Carneando Después lo animales, tuvieron en un puesto, distintos afuera, puestos. José Menéndez. Hizo muchos trabajos así desde abajo, ¿no? Hasta que se ganó el Y en ser ese- administrador en la estancia Teresita. Sí, Desde abajo hasta la administración. sí, sí, sí. Y después, bueno, en la subdivisión de tierras en 1935, ahí consiguió su propia tierra. 27. En 1927, Sí. pero oficializada creo en 1935. Consiguió su propia tierra y ahí fueron a poblar. Fueron en carretas, vivían en un puestito que habían hecho de... Vivíamos primero en un puestito donde entraban miles de ratas, salían. Cuando fueron a poblar ya, ¿no? Sí, cuando fuimos a poblar. Y después nos cambiamos a otro en el otro campo. Así que ahí estábamos mejor. Y así Pero en de pleno poquito invierno, fueron porque haciendo- fue marzo, abril, en esa época nevaba, cachaba, de todo. Estamos hablando de marzo, Sí, en marzo. cuando hoy estamos por agosto y no hay Y ningún no hay vestigio nada, de invierno. nada, ¿ves? Ni siquiera afuera. Y el viento que azotaba. Sí, el viento, siempre hubo viento acá, sí. Y Bueno, ahora estamos ya entre tampoco. río y mar, así que no hay que extrañar eso. Pero ahora casi tampoco hay mucho. No, mucho menos. Ha cambiado. Mucho menos. Ya en la segunda parte de esta entrevista con Sarita, que recordemos el integrante de la colectividad escocesa, también se refiere a las travesías que realizaban a caballo, especialmente con Nemesio, su compañero de vida, su esposo, se casó allá por el año 1939. Nemesio era administrador de una estancia, la Río Irigoyen. Así que vamos a unir toda la Tierra del Fuego porque Sara nos habla entonces de ese recorrido, imaginemos, 30, 40 años atrás, 50 años atrás, lo que era, por ejemplo, cruzar la cordillera, el Paso Garibaldi, en el viejo Paso Garibaldi. Testimonios de vida de Sara Sutherland. Nos invitaron los jefes de vialidad de Buenos Aires para acompañarlos y también le pasamos los caballos de la estancia, así que íbamos todos como en familia. No ha quedado registro fotográfico de eso. Hay fotos en muchos lados, pero yo no tengo ni una sola porque me sacaron las fotos enteras. Igual que la de mi marido en la Isla de los Estados, que llevó animales y todo.
caballares, ovinos y ovejas que se perdieron allá. ¿Qué recuerda de Nemesio? Nemesio, que era muy trabajador y le gustaba también las cosas de historia y las cosas, conocer algo nuevo. Era asturiano. Asturiano, sí. ¿Cómo lo conoce? Porque iba mucho a la estancia de mis padres cuando nosotros estábamos en el colegio. Y a la vuelta, cuando terminamos, ahí lo conocimos nosotros más. Claro. ¿En qué año se casa con Nemesio? En el año 39. Ujú. 39. ¿Él administraba agosto. una estancia? Sí, hacía años. Tuvo 46 años en esa estancia. ¿Cuál es? Río Irigoyen. Ajá. Poquito más allá de la estancia Fueguina, en la zona de San Pablo, frente al Cabo Laínez, que ahora el otro día le dieron otro nombre, pero no, es Cabo Laínez. Pasa el río Laínez enfrente. Llegar a esa zona era muy difícil, sigue siéndolo actualmente llegar. Sí, a ahí. caballo había que hacer todo y después cuando tenía los chicos chiquitos en una jardinera. Claro. Hasta Esa es el zona de viaje, naufragios, ¿no es cierto? ¿Eh? Es el sector de los naufragios, Sí, en la zona de la pero costa. más allá, más que allá. En la costa. Sí. ¿Alguna vez Para el visitó lado el de lugar? Policarpo, todo eso hay muchísimo. No, para acá. Claro. Es una zona de una riqueza Sí, inigualable. sí. Y un clima especial, que no Microclima. escarcha en Policarpo. Ajá. Hay un Sí, microclima. Microclima. Mire usted. Y una entrada para barcos y todo, porque allí tienen bahía. Sara, y con respecto a ese cruce por el Paso Garibaldi, ¿qué más recuerda de aquel día? Bueno, cuando nos invitaron, era lindo ir a aventurar, a ver algo nuevo, ¿no es cierto? Así que fuimos, nosotros salimos de la estancia, por ejemplo, el resto de la gente salió del Lago Fañano, casi todo, con caballos de la estancia también, éramos 14. Y el primer día llegamos a un puesto que había en Kosovo, donde ahora no hay nada de eso, pero vamos a decirle como en la picada, la primera picada. Eso no era tan malo porque estaba bastante seco, lo único los hualgues y arroyuelos que había que bajarse del caballo, atar las riendas al cuello del caballo y salir gateando como cuando éramos chicos, porque era muy, muy pantanoso. Y todo el viaje a Ushuaia tuvimos pantanos, ríos, de todo para cruzar. Claro, claro. El segundo día llegamos, el primer día cerca de Kosovo, el segundo día a la bajada de la cordillera. Subimos y bajamos al río Ambre, que está ahí en el fondo, ¿ves? Que se ve desde el camino. Ese río caracolea. Bueno, al día siguiente ahí había puestos de carpas de vialidad, nos dieron una carpa para cada familia, sobre la nieve, porque había más o menos 1,5 pies de nieve. Y la mañana siguiente salimos allí, bajamos al río, había un pedazo que no estaba terminado y no se podía pasar. Entonces anduvimos adentro del río, porque esturba por lado y lado. Claro. Más de 4 horas. O sea que el cruce al Paso Garibaldi de esa primera expedición fue a caballo. A caballo, sí. Era una senda. Sí, Era una senda que se había abierto. Sí, una sendita, sí. Pero era hermoso, mucho más hermoso que ahora, porque uno ahora lo pasa como si fuera... Claro. Y ese tiempo no, se mantenía la vista en todos los lugares. Había un solo autito en Ushuaia y un camioncito, era todo lo que tenía Ushuaia. Pero el paisaje era hermoso. Los jardines y las huertas y eso, todo verde, era muy lindo. Llegamos a Ushuaia y nos llevaron primero a la comisaría. Primero paramos en la gobernación, frente a la gobernación, que salió la señora del gobernador y la hija a saludarnos allí, y el gobernador ya había ido al río Libia. Ahí los encontré. Sí, eso fue el tercer día.
Les recuerdo que estamos compartiendo el programa de hoy con los 100 años de la ciudad de Río Grande y como lo hicimos a lo largo de todo este 2021 con entrevistas a vecinos de aquella ciudad y también a representantes de instituciones de la ciudad de Río Grande, como es el caso del prefecto Díaz, que también años atrás Luis Torres lo entrevistaba. Él estaba a cargo de la prefectura de esa ciudad, que, como le decía en la apertura, al igual que Ushuaia, acompañó al crecimiento de Río Grande. La prefectura se instala en aquella ciudad en 1917. Y Díaz va a hablar entonces de la prefectura, del famoso frigorífico CAP y también del primer médico, el doctor Díaz, primer médico de la ciudad de Río Grande. La prefectura, dentro de lo que es la estrategia propia de los gobiernos en aquel entonces, formó una parte importante en el desarrollo de las comunidades patagónicas y particularmente la comunidad fueguina. Están los antecedentes de la prefectura Ushuaia, cuya digamos, instalación se toma como base de la fundación misma de la ciudad de Ushuaia, y en el caso particular, en la parte norte de la isla, la prefectura de Río Grande tiene su antecedente en el mes de agosto del año 1917, cuando aún no era una ciudad, sino que era una pequeña población de una colonia agrícola, con un número no superior a 500 habitantes, donde el gobierno nacional decide instalar una ayudantía, se llamaba aquel entonces ayudantías marítimas, con un grupo reducido de hombres, en el caso del aquel entonces se denominaba ayudante de tercera Sosa, el apellido de esta persona, cual tuvo digamos, la misión de instalar aquí una unidad de la prefectura, en aquel entonces ayudantía, vuelvo a reiterar el término, y el 17 de agosto se instaló a partir de 1917 una permanencia permanente, digamos, de la institución en esta parte norte de la isla. La necesidad de instalar una ayudantía marítima era porque al ser una isla, Tierra del Fuego, necesitaba sí o sí todo el transporte y todas las mercaderías que entraban y salían de la isla se hacían por vía marítima, con lo cual junto con el resto digamos, del país el comercio tuvo su desarrollo a partir de los puertos. En aquel entonces había un pequeño muelle, después posteriormente se instaló un frigorífico muy conocido en la isla y bueno, en todo el resto del país, a partir del cual había digamos, un movimiento permanente de buques que entraban y salían por la ría precisamente de Río Grande. El personal, peones y empleados eran alojados en casas muy confortables, terminadas en el año 1920. La casa de peones tenía una capacidad para 200 hombres, los comedores tenían capacidad para 400 hombres y se contaba con panadería e iluminación eléctrica. La casa de empleados, con capacidad para 25 personas, contaba con el mayor confort: sala de billar, galerías espaciosas, cocina, comedores. En esa casa de empleados, en una de sus galerías en el año 1952, comenzó a funcionar la Escuela 4, remolcador guaraní. A efectos de brindar seguridad, la compañía contrató el primer médico de Río Grande, que fue el doctor Daniel Díaz, dotándolo de un completo consultorio que luego pasaría a ser la Sala José Menéndez, que atendía no solo a los ganaderos, sino a la gente del pueblo. Se realizó la construcción del puente colgante para el paso de vehículos, peatones y ganado en pie. El material para la construcción fue traído de Norteamérica. Creería, digamos, que una isla debe tener puertos.
nosotros tenemos que tener esa conciencia, digamos, marítima, de que estamos en una isla. Si bien tenemos una vinculación al continente a través de los ferries, pero es por la hermana República de Chile. De todas maneras, un puerto en la parte norte de la isla sería de suma necesidad, tanto fuera para el roll-on, roll-off, otro tipo de carga ahora multimodal, como existen actualmente a partir de la creación de los contenedores, daría a la isla una importancia. Lo que sucede es que muchas veces eso surge de estudios de mercadotecnia, los cuales pasan, digamos, ajenos a nuestra voluntad. De todas maneras, digamos, la parte norte de la isla tiene un desenvolvimiento industrial muy importante, tiene sustentos, la isla particularmente económicos en base a los hidrocarburos y el gas que se exporta directamente de la zona norte de la isla, con lo cual, digamos que un puerto en esta zona con un desarrollo no sería, digamos, descabellado pensar que pueda tener asidura en el corto plazo. Y las características particulares de la zona norte de la isla hacen, digamos, que sea factible la instalación y la creación de un puerto. Hoy en día, con las técnicas de construcción que existen, se puede hacer puertos prácticamente en muchos ámbitos geográficos aún más hostiles que el en el cual vivimos nosotros. Uniendo así a Río Grande con el frigorífico y el campo, la línea tenía una extensión de 800 kilómetros. Finalmente se vende este frigorífico que se denominaba CFA, Compañía Frigorífica Argentina, y pasa a manos de la Corporación Argentina de Productores de Carne, cuyas siglas son CAP, el 21 de noviembre de 1940. Mientras la compañía fue explotada por los productores, fundadores, se realizaron 22 faenas sacrificándose en ese entonces 5.302.121 lanares. Es evidente que la instalación del frigorífico significó para el territorio y sus pobladores una época de prosperidad y también de refinamiento en las majadas. Para el funcionamiento del frigorífico y su salida al mar, la Armada Nacional coloca un faro en Cabo Peñas, próximo a la entrada a Río Grande, otra en Punta Páramo en Bahía San Sebastián, donde fondeaban los barcos de mayor calado y balizas luminosas de entrada al puerto. Llegamos al final de otra emisión de Los Protagonistas del Fin del Mundo. Como dijimos en la apertura, estamos haciendo estas introducciones, o lo que llamamos copetes de cada bloque, en una de las salas del Museo del Fin del Mundo. Así que agradecemos de corazón la predisposición a Martín Vázquez, a Natalia Toselo, a todo el personal de este maravilloso museo, del cual, insisto, vamos a hablar en otra oportunidad y conocer en profundidad su historia, sus inicios. Nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días a través de Los Protagonistas del Fin del Mundo y mandándoles desde Ushuaia nuestro saludo cordial y sincero a los vecinos de la ciudad de Río Grande por estos primeros 100 años. Muchas gracias.